Agradezco su visita a este canal. Empezamos el programa Trigonométrico Respuestas, que busca darle a usted luz en algunas de las dudas que genera esta materia. Empezamos. El estudio de la trigonometría tiene como base el triángulo rectángulo, que es el triángulo patrón sobre el cual vamos a desarrollar nuestro trabajo. Únicamente en el triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras. Únicamente en el triángulo rectángulo se aplican las funciones trigonométricas. ¿Por qué? El ángulo recto. Las propiedades del ángulo recto lo hacen único. Esta es la importancia del ángulo recto, que al triángulo que no lo posee se le agrega para su resolución. Vamos a poner un par de ejemplos sumamente conocidos, nomás para enfatizar la importancia que tiene el ángulo recto. El triángulo que no lo posee se le agrega para poder calcular las operaciones. Ahí tenemos dos ejemplos del triángulo rectángulo el cual ha sido completado. Bien, el triángulo rectángulo es una figura geométrica cerrada, por lo tanto es una figura que exige precisión. Marcamos un punto como referencia y en este punto coinciden todas las medidas. Todo el mundo se refiere a este punto como la tangente de A, el seno de A, el coseno de A. El triángulo rectángulo es una figura compuesta por tres líneas rectas. Para trazar una línea recta usted debe cumplir cuando menos una de las dos condiciones obligadas para hacerlo. Estas condiciones son: la primera, tener un punto y el rumbo. Aquí tenemos el coeficiente angular. La segunda es tener dos puntos. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Entonces aquí tenemos un punto, tenemos el ángulo. Tenemos un punto, tenemos el otro punto, dos puntos. Bien. En la práctica, en el campo laboral, conocer la medida, la longitud real de la recta es de vital importancia. En el método del triángulo rectángulo se declara que la medida real de la recta es la hipotenusa, de la cual su proyección horizontal es uno de los catetos y el otro cateto es una diferencia de cotas. Sobre el término de cotas voy a hacer una pequeña gráfica. Vivimos en un mundo tridimensional y las relaciones nosotros las explicamos, las demostramos en los planos de proyección. Aquí tenemos un plano vertical. Aquí tenemos la proyección del punto, la proyección vertical. La referimos a la línea de tierra para su traza. Y el otro punto, igualmente. Entonces las cotas son las alturas. Muchos autores le llaman la altura por estar en el plano vertical. Bien, establecemos la proyección horizontal de la recta y se establece la diferencia de cotas, que es el cateto vertical. Entonces, a partir de la línea
inclinada vertical, hemos formado un triángulo rectángulo, que era la intención de este comentario, apoyarnos en el dibujo más adelante para entender plenamente, como le decía al principio, la interrelación entre todos los lados del triángulo. Para entender cómo trabajan las fracciones, el triángulo rectángulo lo vamos a dominar a través de la aplicación de las fracciones. Bien, vamos a formar, a trazar, a construir un triángulo rectángulo a partir de las reglas para el trazado de una recta. Tenemos un punto y la línea de referencia y trazamos de manera perpendicular en el punto la línea. Con ello cumplimos con la primera regla. Tenemos un punto y trazamos una línea con rumbo. Hemos trazado perpendicularmente a 90 grados. Como resultado tenemos una escuadra, un ángulo recto. Analice usted la gráfica. ¿Qué nos ofrece la gráfica? ¿Qué nos ofrece el ángulo recto? Bueno, el ángulo recto nos ofrece sus extremos, los dos puntos por donde trazar una línea recta. Esos dos puntos es de vital importancia tener el control de su posición con toda precisión. Para lograrlo, vamos a recordar el mecanismo que ya está establecido. Todos lo conocemos, lo estudiamos al inicio de la secundaria, en el álgebra, en el plano cartesiano, y es un trabajo del matemático francés René Descartes. Bien, tenemos los ejes, el eje X y el eje Y. Trazamos una línea recta y nos vamos a apoyar en el trabajo del señor Descartes para encontrar la pendiente, para encontrar el ángulo de inclinación. Marcamos los dos puntos para tener el trayecto de la recta en la que vamos a buscar su pendiente. Trazamos una línea paralela al eje X y por lo tanto perpendicular al eje Y. En el otro punto trazamos paralelo al eje Y, perpendicular a X, y hemos formado un ángulo recto. Las líneas son perpendiculares unas a otras y con ello se forma el ángulo recto. Es la única manera de formar un ángulo recto, cuando las líneas son perpendiculares unas a otras. Y ya tenemos el procedimiento para dominar con toda precisión los dos puntos del ángulo recto en sus extremos. La pendiente, el trabajo de Descartes la marcó como m. El valor de m es igual a la distancia vertical dividida por la distancia horizontal. Entonces tenemos distancia vertical entre distancia horizontal. Cuando usted compara dos cantidades por medio de la división, el cociente nos indica el porcentaje existente entre las dos cantidades. Vamos a trabajar con el porcentaje que nos da esta fracción. Es decir, vamos a establecer el valor del ángulo en base al porcentaje de la fracción. Siempre vamos a trabajar, todo el mundo trabaja, cuando trabaja con funciones geométricas, trabaja con el porcentaje. Esto lo vamos a aclarar plenamente más adelante. Bien. La línea
recta. Su inclinación marca la medida de los lados del triángulo rectángulo. Este es un hecho importante. Aquí trazamos en este punto nuevamente una línea paralela al eje de las X, y en este otro punto una línea paralela al eje Y. Se repite el ángulo recto, y los dos triángulos son similares. La diferencia de tamaño del ángulo recto no influye en el porcentaje. El porcentaje es lo que los une y es lo que nos interesa. Es lo que determina el valor del ángulo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar este procedimiento para que quede con claridad todo lo que estamos hablando. Para empezar, determinamos que M es el valor de la pendiente. M es igual a la tangente del ángulo θ, donde M es la pendiente y θ es el ángulo de inclinación. Ahí lo ven ustedes de la gráfica. Lo importante, lo que hace que este análisis sea efectivo a través de tantos años y va a perdurar, es que estamos uniendo el ángulo recto, que nos garantiza el manejo del porcentaje siempre en este plano, es el control. Y por otro lado, tenemos la fracción. La propiedad de la fracción la vemos aquí. La fracción tiene la propiedad de la equivalencia. Este triángulo es equivalente a este. Entonces, vamos a desarrollar este comentario para que quede claro por qué funcionan, cómo funcionan y cómo vamos a dominar las fracciones. Para empezar, le vamos a dar un valor a los lados del ángulo recto. Tres unidades, 4 unidades. Entonces vamos a hacer la comparación de cantidades por medio de la división. Vuelvo a repetir, cuando usted compara dos cantidades por medio de la división, su cociente indica el porcentaje existente entre ellas. Tenemos un resultado de 75%. Si usted multiplica 4 por 75%, me refiero a 75% para que lo haga directo en su calculadora. Ocupa el símbolo, con toda confianza. Le va a dar el valor de 3. Si usted divide 3 entre 75%, le va a dar el valor de 4. Entonces, el 75% es el porcentaje que los une. Es decir, si yo uno a esos dos puntos, esta línea tiene una pendiente del 75%. Aquí tenemos nuevamente que este valor del ángulo está determinado por el porcentaje de la fracción que forma el ángulo recto. Y ahí aparece el primer comentario que debemos insistir. El valor de la fracción no tiene relación alguna con el valor del ángulo recto. El ángulo recto lo trazamos porque fue decisión trazar una línea perpendicular en este punto. El cociente de esta fracción ha determinado el valor de este ángulo. Y como también
es una consecuencia del ángulo recto. Al definir este ángulo, también ha definido el ángulo complementario. Bien. Ahora sí vamos a manejar la fracción completa. Voy a abreviar para que usted tenga la referencia completa y tengamos oportunidad de recorrer el camino juntos. Empezamos con el ángulo recto. Tenemos una fracción, la única que estamos trabajando. El cociente de esta fracción se llama tangente. Pero tenemos formado ya el triángulo rectángulo y por lo tanto podemos formar tres fracciones básicas. Dándole un valor a la hipotenusa, usted puede formar tres fracciones básicas, que es lo que llamo. Comparamos 3 con 4, comparamos 3 con 5 y finalmente comparamos 4 con 5. Y se establecen los porcentajes. Cada lado es comparado con los otros dos. En este caso 3 es el 60% de 5. 3 es el 75% de 5. Tenemos el ángulo A y el ángulo B. Y están determinados en base al porcentaje que estamos manejando. Para convertirlo a valor angular, vamos a usar la función tangente, la inversa de la función. Como estamos usando función tangente, obviamente usted aplica la inversa. Tangente aparece con un exponente negativo y cuando usted vea esto en su pantalla significa que está usted ocupando la función inversa y le va a dar el ángulo. Cualquier tangente inversa, usted puede poner los valores fraccionarios, igualmente le va a dar el valor del ángulo. Lo de aquí arriba es corrido porque algunas calculadoras lo permiten. Siempre es segunda función. Usted puede ocupar, en este caso es la tecla Shift, pero puede ser la tecla segunda o puede ser inverso según su modelo. De esta manera usted va a tener el valor del ángulo. Podemos trabajar y repetir el triángulo en base al porcentaje o bien ya aplicar la función trigonométrica. Vamos como punto final a determinar o a mostrarle, es mi intención mostrar, poner sobre el tapete el comentario de algunas apreciaciones. Altura sobre base igual a tangente de A. Vamos a poner el triangulito para referencia. Entonces,
Cuando usted ocupa la fracción altura dividida por la base, el cociente resultado tiene el nombre de tangente de A. En la práctica, 3 entre 4.75. Entonces tenemos que tangente de A es igual a 0.75. No conocemos el valor de A, desconocemos el valor de A. Aquí, que nos sirve este ejemplo para comprobar, nosotros trabajamos con porcentaje. Pero tenemos en la actualidad, somos afortunados de vivir este tiempo, toda la tabla de conversiones. Y para convertir el porcentaje a valor angular, usted hace uso de la función inversa. En este caso está usando la tangente, función tangente inversa, igual, y le va a dar el valor del ángulo. Entonces, para que todo el mundo sepamos en qué fracción estamos trabajando, se ocupa el nombre de tangente, de seno, de coseno, es para ubicarlos. Es decir, el cociente queda definido con el nombre y sabemos a qué fracción nos referimos. Las funciones trigonométricas le dan apellido y nombre a las fracciones. Vamos a ponerles un poquito de interés por la falta de capacidad de explicación y usted va a llegar al mismo razonamiento. Respuesta. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Son el cociente de dividir dos lados del triángulo rectángulo entre sí. Y cada fracción, cada función tiene su característica. A usted le dicen tangente de A 0.75, es un 75%, pero esa medida está aplicada perpendicularmente. Obligadamente la tangente es indicada perpendicularmente. La función tangente la considero que es la función fundamental y así lo vamos a estar agarrando aquí en nuestro trabajo. De ahí nos vamos a derivar. Le piden a usted trazar un ángulo de 35 grados. Pongo una línea de 10 unidades. Tangente de 35 por 10 nos da 7 unidades. Y por estar trabajando con la tangente, esta medida debe ser colocada perpendicularmente en un extremo. En ningún otro punto, donde se cumplen el valor de la base. Entonces aquí tenemos el valor de la longitud vertical y tenemos 70% de inclinación. Y a un ángulo que tenga una hipotenusa con 70% de inclinación le corresponde un ángulo de 35 grados. Es un círculo, el que usted entendiendo es fácilmente aplicable. Espero contar con su atención para el próximo capítulo. Mientras tanto, mucha salud y éxitos. Que tenga suerte.